Nosotros seguimos analizando esta llamada histórica, también las dudas sobre la tregua energética, los ataques de Ucrania, Europa y Reino Unido, hablando de que van a seguir suministrando armas a Ucrania. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Cristian Amesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Tenemos también a Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Encantado de compartir. Bueno, pues aquí seguimos intentando analizar qué pasó en esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, estas contradicciones, con Trump diciendo que no se habló sobre la congelación del suministro de armas a Ucrania. Kremlin ha insistido hoy en que sí, que fue uno de los temas de conversación. Javier, ¿qué conclusiones sacas de esta llamada y también de estas contradicciones que estamos viendo luego en las últimas horas? También se habla de si se incluía o no la infraestructura energética o solo las instalaciones. De momento, una de las conclusiones es que parece que está lejos el alto el fuego total, ¿no? Sí, yo ya dije hace muchos meses que se empezaría a hablar, si se habla de un alto el fuego, tras un largo proceso de negociación, a partir, incluso puse fecha, a partir del 20 de abril, que es el día de mi cumpleaños, es decir, que todavía queda. Por una parte, vamos a ver los datos paso por paso. Steve Witkoff, en viaje a Moscú el 13 de marzo, sale diciendo por la parte americana que el martes, es decir, ayer, dijo que el alcance de la tregua de 30 días concernía no solo a la energía, sino también a las demás infraestructuras. Respuesta automática hoy miércoles, Dmitry Peskov señala lo contrario, es decir, que la tregua en Ucrania es una tregua parcial, limitada a no ataque a las infraestructuras energéticas, para que se entienda, luz, gas, electricidad, durante 30 días. Esto no es un cese total del fuego. Y en paralelo también lanzan desde Moscú que se están iniciando negociaciones paralelas sobre Oriente Medio. El ejemplo ucraniano es que continúa combatiendo también en la región rusa de Kursk, a pesar de los profundos reveses y derrotas sufridos por Kiev. 70.000 hombres caput parece que no son nada. También se pusieron de acuerdo en un intercambio de prisioneros, la cifra exacta, 175 prisioneros de guerra intercambiados entre Rusia y Ucrania. Y nuevas conversaciones, repito, de alto el fuego entre Ucrania y Rusia a continuar en Arabia Saudita. Ucrania ha de aceptar, bueno, mejor dicho, esto ya es pasado, este dato ya lo tengo que renovar con el dato que he recibido hace unos minutos. Ucrania habría de haber aceptado esa tregua energética. Por lo tanto, si hubiese aceptado esa tregua energética parcial de 30 días, de no atacar infraestructuras energéticas, no podría haber atacado las refinerías de petróleo, que es una de sus claves para debilitar a la economía rusa, o eso intenta. La realidad es que estos avances, por poquitos que son evidentemente un avance frente a la era Biden, en la que las puertas entre Moscú y Washington estaban completamente cerradas y evidentemente, aunque firmase un Biden automático virtual las órdenes, no había conversaciones. Por parte de Ucrania se insiste en que todavía en la adhesión a la OTAN, a pesar del niet por parte de Washington o la imposibilidad de ahora por parte de Washington, digo esas dos opciones, y de recuperar la integridad territorial por parte de Rusia, dice que las 5 regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Gerson, incluyendo Crimea, no están dentro de un futuro de negociación, porque quieren aplicar una cláusula que viene del derecho romano y que se aplica en derecho internacional público en tratados de guerra. Hay dos cláusulas, una llamada la uti possidetis juris, es decir, usarás lo que posees de acuerdo al derecho o ley, es decir, lo que tienen de facto, uti possidetis de facto en esos territorios, posesión ejecutiva, deviene tras una guerra posesión de jure, posesión jurídica. Kiev sigue insistiendo en que quiere el statu quo ante bellum, es decir, el estado en que las cosas estaban y los territorios estaban antes de la guerra, y para eso 1 millón de muertos como si no hubiera existido. La realidad es que lo veo muy lejano y sobre todo, no sé si lo vamos a tocar con más detalle, pero Ucrania
de la misma manera que Putin había emitido este miércoles de madrugada detener los ataques contra las instalaciones energéticas debido a ese compromiso, se suspendieron y se abortaron los ataques energéticos. No pudo abortar un ataque de 7 drones que había salido horas antes de la orden y que ya estaban en el aire y atacaron instalaciones energéticas ucranianas en Mykolaiv, pero en cambio Zelensky no dio la orden, la paralela a la que había dado Putin el miércoles de madrugada. Y se han producido, luego si queréis lo vemos con detalle, si va al caso, un ataque por parte de Ucrania a instalaciones energéticas en Krasnodar, que son instalaciones energéticas de petróleo ruso. Por lo tanto, si tú hablas de que aceptas una cosa y esperas que la contraparte lo haga y no lo hace, difícilmente veo que esto con la administración actual se pueda avanzar en ningún tratado. Y digo tratado, no digo ya ni alto el fuego, que se pueda avanzar en un tratado firme de paz para la paz en Europa. Y por supuesto en Ucrania, que todavía no es ni Unión Europea ni OTAN. Bueno, pues de momento, Javier, la cosa parece que está complicada. Hemos hablado sobre estos ataques en Krasnodar, luego si te parece lo analizamos con más detalle, pero Cristian, te quiero preguntar por lo mismo, por esta tregua energética de 30 días, esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, que como estaba comentando bien Javier, hombre, es un avance. Venimos de la administración Biden que era echar más leña al fuego. Ahora parece que por lo menos hay un diálogo, pero el alto el fuego total, final, definitivo, parece que todavía estamos lejos. Sí, es muy cierto lo que vos comentás y por supuesto coincido completamente con Javier. Y hay algo que es bien interesante tener en cuenta, no solo esta apertura al diálogo que estaba prácticamente en niveles cero, cualquier tipo de comunicación, como dijo claramente el Kremlin hace unos días apenas, sino que incluso la retórica por parte de la Casa Blanca, ¿no? Desde un Biden totalmente, bueno, ya sabemos en las condiciones mentales que estaba, pero descalificando y tratando de criminal, de carnicero, de asesino a Vladimir Putin, a una retórica que por supuesto es totalmente opuesta por parte de la administración Trump, en la cual hay realmente un trato mucho más respetuoso y en el cual evidentemente sí se está buscando, yo creo con sinceridad, arribar a un acuerdo entre la Casa Blanca y el Kremlin. En este sentido, esas contradicciones aparentes que se ven en Donald Trump, yo creo que en gran sentido tienen que ver primero con una característica de Donald Trump, que es esto de tal vez decir una cosa y desdecirse o decir lo contrario. Pero en este sentido a mí me gusta siempre centrarme en los hechos concretos, ¿no? En la realidad. Y eso en el aspecto armamentístico, la realidad ha marcado claramente como, por ejemplo, el uso de los ATACMS estadounidenses contra suelo ruso se ha suspendido absolutamente. La colaboración en ese sentido también con la información de inteligencia y satelital del mismo modo. Entonces, creo que sí hay una intención realmente de la Casa Blanca de dar pasos consolidados hacia la paz. Por supuesto que no se ve lo mismo de parte del régimen de Kiev, ya que, como también muy bien decía Javier, esta tregua por 30 días en cuanto al ataque a infraestructuras energéticas, que el presidente Putin, durante la misma llamada telefónica con Donald Trump, durante la misma llamada dio la orden para que se ejecutase esta orden y se suspendiese en cualquier tipo de ataque de esas características, y vemos cómo el régimen de Kiev hizo todo lo contrario, ordenando ese ataque a Krasnodar. También hay que recordar cómo intentaron una incursión contra Belgorod, del mismo modo que lo hicieron en su momento contra Kursk, en esa ofensiva totalmente demencial que ha costado, como también se mencionaba, alrededor de 70.000 vidas ucranianas, y intentaron lo mismo en Belgorod hace algunas horas nomás. Entonces, por supuesto que esto muestra la falta de intenciones del régimen de Kiev de avanzar hacia la paz,
incluso de incumplir y sabotear cualquier tipo de acuerdo. Y por último, yo creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, que en estas contradicciones en las que parece incurrir o incurre Donald Trump, yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta en el contexto también de cierta contención en la retórica para con los europeos, que sabemos que están teniendo una actitud en la cual parece que quisieran iniciar una escalada bélica. Difícilmente se puede prever las consecuencias, entonces en ese sentido yo creo que la estrategia de Donald Trump puede tener una doble intención, ¿no? En ese sentido, como contener las iniciativas europeas con esto de desdecirse si se habló o no del tema del suministro de armamento. Y por último, creo que, como bien mencionaba Javier, el tema de las 5 nuevas regiones rusas, yo creo que no hay que descartar en estas negociaciones la soberanía de la región de Odessa, que indiscutiblemente es una región históricamente rusa. Bueno, ayer precisamente antes de esta llamada se hablaba mucho de Odessa, se hablaba del reconocimiento de Crimea, es bueno, alguna de las cuestiones, ¿no?, que se debatían ayer en esta llamada. Javier, dentro de estas contradicciones te quiero preguntar pues, por la condición más clara marcada hasta ahora por parte de Vladimir Putin, esta suspensión de la ayuda militar a Ucrania, que Trump dice que no se habló, pero que hoy Dmitry Peskov ha insistido en que sí, que fue uno de los temas de conversación. Decía Putin que no se iba a firmar ningún acuerdo, ningún alto el fuego, si no se suspendía, si no se congelaba la ayuda a Ucrania. Por cierto, Reino Unido y Europa dicen que ellos siguen para adelante, que ellos siguen suministrando armas. ¿Qué te parecen estas contradicciones? ¿Está mintiendo Donald Trump? Ni que esté mintiendo, lo que estoy viendo es el sabotaje por parte de sus, por así decirlo, sus vasallos en las instituciones europeas, o un juego, o lo mismo es un juego de, no lo creo, pero pudiera, hay que ver muchas posibilidades de poli bueno, poli malo. La realidad es lo que está pidiendo Rusia, la suspensión de la ayuda militar, no solo militar, de armamento, como ha dicho antes mi contertulio, no solo y eso es un hecho, no más ataques con ATAMS, sino lo que había dicho también de no asistencia satelital, porque claro, no se puede, y esto es una cuestión de lógica, no es que seas prorruso o antirruso, o seas filorruso o fobia o rusofobo. La realidad es que no se puede ser juez y parte, lo voy a intentar explicar, no se puede ser mediador, como está intentando hacer Estados Unidos con esta administración, y haber sido a la vez el provocador del conflicto. Recordemos que este conflicto, independientemente de ver en qué momento se inició, que ya se había iniciado con Maidán en el 2014, es un conflicto de guerra proxy, de guerra por intermediación. Estoy pensando en esta guerra por procuración que se inició tras, y lo digo con eufemismo e ironía, tras la entrega de las galletitas de Victoria Nuland en la plaza en el momento Maidán. Por lo tanto, si lo que tú quieres con una nueva administración es parar el conflicto, hay que parar el conflicto desde su origen. Y desde su origen es que la propia Casa Blanca actual, y por eso lo exige el Kremlin, es el cese total de la ayuda militar y de inteligencia. Bueno, el Kremlin lo pide extranjero, es decir, también lo extendería a la Unión Europea. Pero como la Unión Europea, de una organización económica financiera, se ha otanizado y se ha convertido en una institución militarizada y para una economía de guerra, estamos viendo, por lo tanto, que el Kremlin exige, como condición para evitar una escalada bélica, que se cese total esta ayuda militar y de inteligencia, al menos del principal instigador en su origen histórico, que es los Estados Unidos, las anteriores administraciones. Y por parte de Kiev, si quiere avanzar hacia el alto el fuego, que no son tretas estratégicas de yo paro para reanudar o utilizar, como se hizo con los acuerdos Minsk I, Minsk II, para preparar un rearme
a Ucrania, reconocido por François Hollande y Angela Merkel, no digo yo las palabras. Por lo tanto, las dos partes tienen que hacer una creación de grupos de expertos rusos y estadounidenses para resolver la guerra desde el punto de vista bilateral, porque es una guerra, un conflicto por procuración. No nos vamos a engañar, el alto el fuego, Rusia lo admitiría o lo iría admitiendo si ve garantías de seguridad. Repito y termino, no movilización de tropas, no realización de nuevos entrenamientos, no recibir asistencia militar ni satelital durante la tregua. Y termino también diciendo, mientras que un presidente estaba dando la orden, como ha dicho también y ha recalcado mi compañero anterior, mientras que uno daba en el mismo momento de la conversación la orden de prohibir los ataques a instalaciones energéticas, la respuesta de la otra presidencia, ocupapresidencia, como lo queramos llamar, era de no decir nada, no hacer nada, no, al contrario, provocar un ataque en Krasnodar. Bueno, pues pendientes del ataque en Krasnodar, vamos a seguir con las últimas horas, vamos a conectar con el edificio de la CIA. Ojo a esta noticia, alerta máxima en Estados Unidos, varios medios informando sobre esta cuestión. Es la imagen en directo de las afueras del edificio de la CIA, donde se dice que un hombre con un arma ha estado emitiendo disparos. Dice que esto ha tenido lugar apenas horas después de que se publicaran los famosos archivos de JFK. Decenas de policías han invadido la sede de la CIA después de que un hombre con un arma haya disparado al aire. Se le ha escuchado profiriendo amenazas precisamente a las afueras de la puerta de entrada hace apenas unos minutos. La policía y los equipos SWAT han cerrado las carreteras que conducen al campus de la CIA debido a una amenaza a las instalaciones, es lo que confirman ahora mismo las autoridades. Un transeúnte del incidente calificaba la respuesta policial de masiva, con toda la entrada a la sede de Langley, en Virginia, bloqueada por oficiales de policía, vehículos militares y camiones de bomberos que se apresuraron a ayudar. La CIA ha confirmado que hubo amenazas en la puerta, que está a menos de 10 millas de Washington DC, pero todavía no ha proporcionado más detalles. Es la imagen que están viendo en estos momentos, las afueras del edificio de la CIA en Virginia, con una respuesta masiva de la policía. Todo esto se produce apenas horas después de que Trump publicara una parte de los documentos clasificados sobre el tiroteo de JFK. Se habla, como ven en sus imágenes, de docenas de oficiales reunidos cerca de la entrada con vehículos rodeando el área. Carreteras cortadas en esta alerta máxima en Estados Unidos en este momento, con un hombre que habría disparado al aire, bueno, pues apenas unas horas después de la publicación de estos documentos de JFK. Muy atentos a esta señal, muy atentos a esta última hora, intentando conocer los detalles sobre este hombre, sobre la respuesta policial. Seguimos atentos a Virginia mientras seguimos mirando a esta noticia, mientras seguimos mirando esta llamada telefónica. Cristian, quiero saber cuál es tu opinión precisamente sobre esto, si se ha discutido o no el suministro de armas a Ucrania, la suspensión del suministro de armas, y quién está mintiendo, si es un juego, como antes decía el propio Javier. Yo considero que si hay algo que es Rusia y la política exterior del Kremlin, es que hacen un culto al cumplimiento de sus compromisos, a la palabra dada, y si hay algo que yo creo que podemos dar por sentado es que las declaraciones del Kremlin son las que expresan la veracidad de los hechos. Por eso no descarto que esto de dar versiones contradictorias por parte de Donald Trump tengan que ver con esa otra estrategia de la que yo hablaba. Sin duda que se habló, más allá de esta consideración personal que acabo de hacer, yo considero que de alguna manera también Javier lo planteaba, por supuesto que no se puede hablar de una tregua, ya sea por 30 días o el plazo que sea, sin que se contemple la suspensión de la provisión de armas al régimen de Kiev, porque esto por supuesto va en contra de los intereses de seguridad de Rusia
y por supuesto que Rusia es el bando que está teniendo la victoria en este momento. Por lo tanto, darle un respiro al régimen de Zelensky no sería para nada algo ni adecuado, ni lógico, ni sensato por parte de Rusia. En este sentido, yo creo que los pasos, como lo mencionaba, el tema de los misiles estadounidenses, hay que recordar que también, si bien son anglo-franceses, los Storm Shadow, también carecemos de noticias de nuevos ataques desde la asunción de Donald Trump con ese armamento, que si bien, repito, como es anglo-francés, también depende de la información que brindan los satélites estadounidenses, con lo cual yo creo que la posición de la Casa Blanca en ese sentido va en esa dirección. Por lo tanto, no dudo en la veracidad de los dichos de Peskov. Y es algo curioso esto que se planteaba respecto a, y coincido, ¿no? Es particular la posición de Donald Trump como mediador cuando de alguna forma, o no de alguna forma, sino realmente Estados Unidos ha sido el instigador, el iniciador de esta situación. Y no solo en 2014, ya si nos vamos más atrás en el tiempo, en 2004, 2005, cuando se le roban las elecciones a Yanukovych, de una ese es un poco el inicio de esta situación que después eclosionó con la guerra civil después del golpe de Estado de 2014 contra Yanukovych. Entonces, yo creo que hace Trump, que es una jugada, si lo pensamos, bastante inteligente, ¿no? Que parece que presidencializa la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Él cuando dice innumerables veces esta guerra no hubiese fruto de Biden y lo personaliza tanto, lo cual es cierto, porque en 2014 la administración Obama-Biden y en 2022 Biden-Harris. Entonces, yo creo que hay gente que no sería extraño que lo logre, transformar una eventual paz en un éxito personal, a pesar de que sea una derrota de los Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, enseguida intentamos recuperar la conexión con Cristian. Javier, te quiero preguntar precisamente por lo que veníamos comentando desde el inicio de este espacio, este ataque de Ucrania en Krasnodar, esta tregua energética que al parecer no ha durado ni unas horas. Comentábamos antes, de hecho, contábamos en el informativo cómo Vladimir Putin daba la orden de detener los ataques, ha derribado incluso 7 de sus propios drones, mientras que parece que Ucrania no ha hecho lo mismo, ¿no? Sobre todo a tenor de este ataque en Krasnodar. ¿Qué nos dice esto de cara a las negociaciones y sobre todo cómo se puede firmar un acuerdo si no se cumple ni lo más básico, ¿no? Ni el acuerdo más mínimo? Cualquier negociación civil, comercial, política, económica requiere de 2 patitas. Es el conocimiento y la voluntad. El conocimiento de lo que se va a firmar y la voluntad de cumplir con lo que se firma. Eso es una regla básica desde el derecho romano. Si tú declaras una cosa verbalmente y luego no solo no firmas, sino que incluso habiendo dicho que vas a pensarlo, haces lo contrario de lo que se está pretendiendo con esa conversación o acuerdo, por lo tanto, y luego incluso no está ni la valentía de reconocer los hechos, pero no hace falta. La propia prensa de Kiev, que la sigo, de Kiev Independent, ya lo ha reconocido como tal, aunque la presidencia del régimen instalado en Kiev no lo haya reconocido. El ejército ruso da acuse de recibo de fotografías, con hechos, con datos, de que Ucrania esta misma madrugada, la madrugada del 19 de marzo, ha socavado la tregua energética, que el propio presidente dio su ok en la conversación telefónica con Trump, a un depósito de petróleo, un ataque con drones en la región sureña de Krasnodar durante la noche madrugada de hoy. Es un ataque deliberado, es decir, voluntad en contrario. Estoy diciendo las 2 patas de un contrato, conocimiento y voluntad. Aquí hay voluntad en sensu contrario, en sentido contrario. Ataque deliberado de Kiev
con 3 vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, UAV, contra una instalación energética en la aldea de Kaukavskaya, una instalación que se utiliza para transferir petróleo desde los vagones cisterna al sistema de los oleoductos operado por el consorcio del oleoducto del Caspio. El ataque con drones ha provocado la rotura de un tanque de combustible y un incendio en una superficie de 1.700 metros cuadrados. Las fuerzas de Krasnodar tuvieron que emplearse 200 equipos de emergencia desplegados para sofocar el tremendo incendio. Para terminar, mientras que Putin había emitido la orden de detener los ataques, suspender e incluso abortar ataques, como bien habéis dicho, Zelensky no solo no da la orden similar, sino que consiente en lo contrario y luego no lo reconoce. Si eso es voluntad de alto el fuego, que venga Dios y lo vea. Pues muy pendientes desde luego de los nuevos ataques por parte de Ucrania.